Resumen y conclusiones. Resumen y conclusiones de todo el tema de futuros. Empezamos. De un producto, el que sea oro, trigo, acciones, divisas, que tiene un mercado al contado o de entrega inmediata con mucha volatilidad. De un producto cualquiera, sea un commodity o no commodity, sea un producto que cotiza en un mercado al contado y que este mercado al contado tiene mucha volatilidad de precios, que en finanzas sabemos que volatilidad es sinónimo de riesgo, que tiene mucho riesgo, un mercado que aporta mucho riesgo a los partícipes, nace la necesidad de un mercado a plazo, no al contado, a plazo, para cubrir este riesgo. Y lo primero que ocurrió fue el nacimiento de los contratos forwards. ¿Qué es un contrato forward? Pues es un contrato a plazo entre dos partes que pactan a medida unas condiciones. Nosotros pusimos el ejemplo de aquel productor de trigo y aquel gran comprador de trigo, ¿no?, en el siglo XIX. Pactaron un forward donde en el contrato se especificaba la cantidad, el vencimiento, la calidad y el precio del producto. Uno se comprometía a comprar y otro a vender a una fecha futura, aquella cantidad de aquel producto, aquel precio. Vimos que los forwards generaron una serie de problemas. Sobre todo, el más importante es que empezaron a haber incumplimientos. Algunos productores no tenían cosecha para entregar, o algunos compradores no tenían dinero para comprar, y empezaron a haber incumplimientos. Estos incumplimientos lo que hicieron es generar la necesidad de buscar algo que protegiera a las partes contratantes. Y se crearon y se iniciaron los mercados de futuros. Los mercados de futuros, ¿qué son? ¿Qué diferencia tienen con los forwards? Estas tres que veis aquí: estandarización, compensación y liquidación diaria. Os voy a dar una definición de futuros muy sui generis, no técnica. A ver si estáis de acuerdo. Un futuro no es más que un forward estandarizado, cotizado en un mercado organizado y con posibilidad de ser compensado antes de vencimiento. Repito, un futuro, los futuros no son más que forwards, pero estandarizados, cotizados en un mercado organizado, donde hay posibilidad de compensar estos compromisos antes de vencimiento, porque hay mucho volumen, mucha liquidez, y la cámara de compensación siempre está actuando como la otra parte jurídica. Y además, la liquidación de las posiciones abiertas, la liquidación de los beneficios y pérdidas de los que tienen posiciones abiertas en el mercado, se liquidan diariamente. Cada día, los que pierden, posición perdedora paga, y los que ganan, posiciones ganadoras, cobran. Los futuros se pueden utilizar como especulación, como cobertura o como arbitraje. Básicamente como especulación y cobertura, ¿no? ¿Cómo se utilizan los futuros como especulación? Muy fácil. Los futuros se compran o venden, ¿no? Yo puedo comprar o vender futuros. Tened en cuenta siempre, y no olvidéis, que comprar futuros no significa comprar nada.
Aquí no compras nada, no significa nada. Cuando alguien compra futuros, no compra nada hoy. Y cuando alguien vende futuros, no vende nada hoy. Comprar futuros significa comprometerse a comprar, y vender futuros significa comprometerse a vender. Por eso, en vez de decir comprar o vender futuros, también decimos abrir posición larga, comprar, o abrir posición corta, vender. Abrir una posición delante de la cámara compradora, un compromiso de compra, o abrir un compromiso de venta o una posición vendedora. Porque hoy yo no estoy, cuando compro un futuro, y lo compro hoy no compro nada. Y si vendo un futuro, hoy no vendo nada. Bueno, y yo compro o vendo futuros según expectativas. Y esto es muy fácil. Si yo creo que si yo creo que el café subirá de precio en los próximos meses, ¿qué hago hoy en futuro sobre café? Compro. Si yo creo que hoy creo que en los próximos meses el cacao bajará, ¿qué hago en futuro sobre cacao? Vender. ¿Y si no tengo cacao? ¿Puedo vender futuro sobre cacao sin tener cacao? Pues claro. ¿No? Pues claro. Porque no estoy comprando nada ni vendiendo nada. ¿Qué más da que lo tenga? Lo que sí sé es que antes de vencimiento, ¿qué tendré que hacer? Cerrar posición, porque si no, sí que tendré que tener cacao o me darán cacao. Y no quiero cacao, ¿no? ¿Quién llega a vencimiento y realmente entrega cacao o recibe cacao o café u oro o algo? Pues quien realmente está en esta actividad económica, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo para los especuladores esta operativa en futuros? Porque te piden solamente un margen inicial, una garantía inicial, que viene a ser un 5 o 10% del valor total del contrato. Este margen inicial se entrega a la cámara, y cuando yo haya cumplido con mis compromisos con la cámara, es decir, o haya cerrado la posición, o haya llegado a vencimiento y haya entregado o recibido el bien subyacente, me devolverán el depósito inicial. Pero la gracia está en el de variación, porque una vez has entregado el margen inicial a la cámara, tú para abrir cualquier posición en los mercados de futuros tendrás que pagar un margen inicial, una garantía inicial, pero cada día, hasta que acabe el contrato, usted tiene que hacer frente a los márgenes de variación. Si la posición es ganadora, si el mercado va a su favor, usted irá cobrando, pero si el mercado va en su contra, usted irá pagando, ¿de acuerdo? Esto hace que el apalancamiento financiero sea muy elevado, porque tú lo que estás haciendo es dar una pequeña cantidad y mueves un contrato de mucho dinero. Si aquello sube, los beneficios respecto a lo que has puesto, que es muy poco, te da una rentabilidad muy alta. Y si baja, también te da una rentabilidad muy alta, negativa. Pierdes. Luego el apalancamiento financiero es a las buenas y a las malas. ¿De acuerdo? Y como cobertura, ¿cómo se utilizan los mercados de futuros como cobertura? De hecho, si alguna justificación tienen los mercados de futuros, es por su utilización como elementos, instrumentos de cobertura de riesgos, ¿no? Esto es lo que los justifica. ¿Cómo se utiliza? Siempre con el mismo esquema. Si yo tengo una actividad muy comprometida con este producto y que tiene un mercado al contado muy volátil, por ejemplo, yo soy una empresa española
que produce cableado eléctrico y mi proveedor principal es Codelco. Codelco es la empresa chilena líder en el mundial en la producción de cobre, ¿no? Luego yo estoy muy expuesto a esta volatilidad del mercado del cobre, ¿no? ¿Sí o no? Y el cobre está subiendo, ¿correcto? Luego, ¿qué puedo hacer yo para cubrir el riesgo de subida del precio del cobre, del precio de este insumo, ¿no? de este provisionamiento? Vamos a hacer el esquema. Primero, yo, como empresa española de producción de material eléctrico, que compro mucho cobre para mi actividad económica, primero, ¿qué riesgo tengo? ¿Que suba o que baje el cobre? Que suba. Segundo, pues tengo que hacer algo aquí, en el mercado de futuros, donde si realmente sucede este riesgo que temo, que no quiero, pues que gane dinero en el mercado de futuros y me compensen los beneficios que obtenga aquí con las pérdidas que obtendré aquí comprando el cobre tan caro, ¿no? Pues primero, identifico el riesgo, que suba el precio. Segundo, ¿qué hago aquí para que si sube, gane dinero en el mercado de futuros? ¿Compro o vendo futuro? Compro. ¿Que sube? ¿Cómo actúa entonces en la práctica? ¿Que sube el precio del cobre? Y aquello que hacíamos del balance, ¿no? Si sube el precio del cobre, ¿qué pasará en mi cuenta de resultados? ¿Qué obtendré? ¿Pérdidas o ganancias? Pérdidas. Pero a medida que vaya subiendo el precio del cobre y yo cada vez pierda más dinero, ¿qué pasará con mi posición larga, compradora del mercado de futuros? Que irá subiendo, 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 subiendo. Y estas pérdidas quedarán compensadas con los beneficios generados en el mercado de futuros. Pero la cobertura es a las buenas y a las malas. Y si el precio del cobre empieza a bajar, qué bien, ¿no? Para mí. Tengo un insumo que cada vez es más barato. Pero ¿qué ocurrirá? Que ganaré en mi cuenta de resultados, tendré más margen, más beneficios, pero a medida que va bajando el precio del cobre y yo obtengo más beneficios, mi posición compradora entra en pérdidas. Luego, lástima de haberlo hecho. La cobertura es a las buenas y a las malas. ¿Te has cubierto? ¿Hasta aquí de acuerdo? Estas dos flechitas de aquí significan lo siguiente. La cotización de los futuros sobre café están muy condicionadas por el precio del café al contado. Es decir, el precio del mercado al contado de café afecta a los precios del mercado del futuro. Esto parece bastante lógico, ¿no? Pero en cambio esta flecha es la que no parece tan lógica, ¿verdad? ¿Los precios del mercado de futuros sobre café afectan a los mercados al contado de café? También. También. Pero ya veréis. ¿Dónde trabaja el José Valdés? ¿Os acordáis del anuncio de televisión? Con su Panamá, mirando las plantaciones de café. Es decir, el José Valdés parece que es un experto en las cosechas del café, ¿no? Sabe mucho. ¿Dónde creéis que trabaja? ¿En el mercado de futuros o en el mercado al contado? Es decir, las grandes publicaciones sobre el café que analizan los precios del café históricos, futuros, las plantaciones, cómo van las cosechas, el consumo, la demanda, la oferta. Las grandes revistas especializadas sobre café, ¿quién creéis que las publica? ¿Los mercados de futuros de Chicago o los mercados de futuro, los mercados al contado de café de Brasil, de Colombia? ¿Qué creéis? ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde se mueve más dinero? ¿Aquí o aquí? ¿Qué creéis? Aquí. Aquí. ¿Y qué ocurre?
ya sabemos que estos dos mercados están correlacionados, siempre. No puede haber una divergencia de precios porque entrarían los arbitrajistas, ¿no?, estos de aquí, y equilibrarían precios, ¿correcto? El mercado de futuros también afecta al mercado del contado. Fijaros, yo cuando empezábamos con los mercados de futuros en España, yo recuerdo que una de las cosas que más me sorprendió es ver la pantalla del futuro sobre IBEX y la pantalla del IBEX. Y lo lógico es que ¿quién lidera las variaciones? ¿Quién lidera la tendencia? ¿El mercado al contado o el mercado de futuros sobre IBEX? Parece la lógica que el IBEX sube y el futuro sobre IBEX le sigue, ¿no? Pues si ahora miráis las pantallas veréis que casi siempre es al revés. Y es poco intuitivo de entenderlo, porque significa que el futuro sobre IBEX, ves la pantalla que lidera muchas veces la tendencia. Y claro, tú piensas, ¿cómo? El futuro sobre IBEX sube y ahora el IBEX también sube, ¿no? Lo sigue. Pero el IBEX son 35, o sea, para que suba el IBEX han de subir 35 acciones, o la mayoría de ellas, y además en ciertas proporciones, porque es una media ponderada, no es una media simple el IBEX 35, ¿no? Y no es intuitivo, pero es así. ¿Entendéis estas dos flechas? Y estos dos mercados se influyen mutuamente y están correlacionados. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre futuros? Siempre se ha hablado como si hubiera un único mercado de futuros y un único mercado al contado en una zona, ¿no? Entonces, cuando hay muchos, los precios de los diferentes mercados de futuros, los diferentes precios de los mercados... Ya verás, buena pregunta. La pregunta te la hago de otra forma. La que me has hecho se podría hacer así. ¿Sobre qué productos hay futuros sobre este producto? Diréis, los que haya volatilidad, esto seguro. Porque había futuros sobre trigo en la Unión Soviética, que el precio era quinquenal, 15 años el mismo precio. ¿Tenía algún sentido? No, si no había riesgo, era un precio 15 años seguidos el mismo. ¿Qué volatilidad hay? ¿Qué necesidad hay de un futuro sobre esto? Luego, que haya volatilidad seguro. Ah, pues mira, podríamos hacer un futuro sobre la trufa bergadana. Muy volátil, la trufa. Pero necesito otra característica, que este mercado al contado de este producto, ¿cómo tiene que ser? Pero un volumen mundial. O sea, un mercado al contado que es mundial. Fijaros, ¿sobre qué hay futuros? Sobre trigo, ¿no?, sobre café, sobre oro, sobre petróleo. ¿Se entiende? Estamos hablando de que es necesario, por su pregunta, que claro, no sean mercadillos separados, inconexos. Hay un gran mercado mundial de estos productos. Por eso hay futuros sobre estos productos que tienen un mercado al contado enorme, mundial. Y no hay muchos. No hay futuros sobre todo. Hay futuros sobre algunos productos, algunas materias primas. ¿Todo claro?